Buenos días, gente. Muy buenos días. Acá estamos otra vez en la ruta. Me estoy yendo de Abancay, donde estuve un par de días. Y me voy con destino a Ollantaytambo, que es a donde llega la gente que quiere llegar a Machu Picchu. Yo no voy a ir a Machu Picchu, pero hay suficiente para ver por ahí. Y aparte el pueblito es muy bonito. Me están esperando allá, tengo alojamiento por unos días. Así que vamos a tratar de conocer mucho y de caminar bastante. Y bueno, pero ahora me toca la ruta. Tengo que subir la montaña. Miren esa iglesia. Tengo que subir la montaña y por lo que veo hay mucho zigzag en la ruta, así que eso quiere decir que vamos a estar subiendo alto. Y luego llego hacia lo que se llama el Valle Sagrado, que es donde en una punta está Ollantaytambo y en la otra punta está Pasic, creo que se llama. Y ahí de Pasic estamos a unas manos de Cusco. Así que promete estar bueno hoy. No se me queden, acompáñenme, es grandioso saber que están conmigo. Ya que están acá, pongan me gusta, suscríbanse, comenten, compartan, saben, siempre les pido lo mismo. Me encanta saber que están conmigo. Y ya les voy mostrando la ruta. Vamos. Mientras que les voy mostrando el paisaje, que está bastante bueno, les cuento que salir de Abancay no fue ningún chiste, por dos razones muy importantes. La primera es que el pueblo está asentado en la ladera de la montaña y las calles que suben y bajan están muy inclinadas. Yo diría que entre 40 y 50 grados más o menos, algunas quizá un poco más. O sea, bien inclinado para subir y las calles transversales están planas. O sea que uno sube una cuadra, tiene un planito para cruzar la calle y sube otra cuadra. Entonces, por un lado hay que estar subiendo, ¿no? Y por el otro lado... Por más que uno esté viniendo de la derecha, los que vienen en las calles planas no dan paso. Y vos te cagás y venís subiendo. Entonces, llegar a la esquina es bastante estresante porque no sabes si va a venir alguno. Y vos no podés frenar porque realmente si vos frenas, se te puede ir la moto a la miércoles, marcha atrás o caerte, cualquier cosa puede pasar. Es muy complicado. Así que tuve que hacer la gran peruana y pasé todas las transversales sin ni siquiera mirar. Así que bueno, salí. Ahora, miren qué bonito esto, todavía no estamos demasiado alto, entonces hay muchas flores y además hay cultivo en terraza, espectacular. Pero lo que estoy viendo en el mapa, voy a dar mucha vuelta para subir unos metros, eso sí, estoy a 180 kilómetros del Cusco. Esta es la ruta 3 Sur, ¿se acuerdan que tomé la 3 Norte, después me fui a la costa, volví a subir, volví a bajar, etcétera? Bueno, el tema es que si uno tomara la ruta 3, técnicamente podría llegar desde Ecuador a Bolivia sin salirse de la ruta 3. El asunto es que la ruta 3 en algunos lugares está en muy buenas condiciones, como estamos acá, y en muchos lugares está en bastante malas condiciones. Y está siempre a altura, ¿no es cierto? O sea, yo calculo que está siempre arriba de los 3000 metros. Entonces, bueno, el que le guste ese tipo de cosas y no tiene problema esperar porque los arreglos cortan la calle para arreglar y está la calle cortada, capaz que horas. Y si te toca una de esas tenés que esperar porque no se puede pasar y demás, ¿no? Cosas de esas. La carretera es espectacular, las partes que yo hice, aunque fríos, muy frío, está muy buena. Así que el que le gusta, haga la 3 que está muy buena. Un paisaje de locura, gente. La verdad, hay que sacarse el sombrero para los paisajes de Perú. Bueno, lo vengo diciendo desde Venezuela. Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú tienen montañas, Andes, y todo está muy hermoso. Es impresionante la inmensidad de los Andes. No sé si ya lo he dicho, pero es tan espectacular. Ya di la vuelta por encima de aquellas montañas que están enfrente mío en este momento, son de donde yo vengo. Y ahora estoy bajando. Hay una ciudad ahí bastante grande ahí abajo, no sé qué es, porque estamos todavía muy lejos para estar en destino, que además que yo donde voy es un pueblito, mucha agricultura veo. Yo creo que si la estiraran a la ruta, pusieran una línea recta, con la cantidad de ruta que hay para hacer 3 o 4 veces el recorrido, por la cantidad de curvas, ida y vuelta, la montaña que hace que vos tengas que hacer zigzags, ¿no? Para poder subir y bajar. Es increíble, pero son distancias grandísimas. Hasta voy para allá ahora, después vuelvo hasta acá abajo y así.
Va ida y vuelta hasta llegar hasta allá, hasta el pueblito. Se ve desde arriba, cuando uno tiene una oportunidad se ve la ruta abajo y acá estoy viendo el zigzag, voy hasta allá, doy la vuelta y voy en bajada, o sea que tampoco es broma, ¿no? Hay que andar con cuidado porque no podés irte en la curva. Ya estoy en el valle, me parece que acabo de pasar el pueblito ese que veíamos desde arriba. Increíble como la temperatura en menos de media hora fue de 12 grados a 22 grados. Eso es espectacular. Voy bajando y va subiendo la temperatura y puedes sentir cómo sube la temperatura, es impresionante. Tengo un rato acá por el valle y después vuelvo a irme hacia la izquierda para encarar hacia Ollantaytambo, que calculo voy a tener que volver a subir a la montaña. Vamos a ver. Pensé que estaba en el valle yo y me dio toda la impresión y de repente la ruta sigue bajando y sigue bajando. Miren esas montañas que hay, ahí hay nieve ahí arriba. Y esto sigue para allá abajo, pero es caída libre, hondísimo. Oye, abajo de una quebrada, ya estamos en el cerro todavía. Acá empieza otra vez los zigzags bajando, para allá bien al fondo tengo que ir. Oh, hasta allá abajo. Qué rutita, papá. Impresionante, che. Impresionante. Vamos yendo para arriba otra vez. Llegué hasta el fondo de la cañada y ahora vamos otra vez hacia la montaña. Estoy viendo un montón de curvas y contracurvas delante mío, así que creo que vamos a subir en pendiente pronunciada rápido. Derecho hacia las montañas más altas aquellas. Derecho, bueno. En curvas, en zigzag. La temperatura me llegó hasta 33 grados en el fondo de la cañada. Ahora ya estoy de vuelta a 26 y por lo que estoy viendo vamos a volver a llegar a los 10. Bueno, por ahí, por mitad de los 10, por ahí, calculo yo. Así es la cosa por acá, cambio de temperatura. Me estaba por sacar los guantes gordos que tengo y la ropa de abrigo y digo, nada, si tengo que volver a subir. Mejor me muero de calor un rato, pues. Doble trabajo. Ahí vamos para arriba, ahí vamos para arriba. Ya estamos casi arriba del todo. Miren cómo va cambiando en la altura. Y se acaban los árboles y ya queda el pasto nomás. Yo creo que voy para aquel lado, de derecho para allá. No tengo que subir esto de acá al costado mío. Está bastante alto eso. Por lo que veo de la ruta, encara para el otro lado. He llegado a un peaje y está prendido fuego, quemado. Y me parece recordar que hace unos días escuché que las comunidades estaban quemando los peajes. Estoy acá en una comunidad, ¿sabe cuál es el nombre? No vi cartel, pero ese peaje definitivamente lo han prendido fuego. He llegado a Anta, acá tengo que tomar la otra ruta, la 3 sigue para allá, pero yo tengo que ir para este lado, hasta Ollantaytambo. Espero que la ruta esté en condiciones. Se llama 110, creo que se llama la ruta. Si sigo por la 3 me voy a Cusco derecho, así que por acá nos vamos a ver qué nos toca. Esta es la ruta que viene desde Cusco y estoy apenas a 12 minutos de Ollantaytambo, así que ya estamos llegando. Se levantó un viento acá, no sé dónde salió, y esto es parte de lo que llaman el Valle Sagrado, de acá hasta Cusco. Cusco solía ser la capital del Perú, hasta que se la quitaron y la movieron a Lima porque Lima tenía puerto. Así que hay una animosidad bastante importante entre la gente de la montaña y la gente del llano. Como pueden ver, 1, 2, 3 camiones turísticos llevando gente hacia allá. Es un paso obligado para llegar a Machu Picchu. Y acá estamos llegando, miren, ese es el pueblo. Hay que subir ahí. ...2.827 metros... Ciudad Inca. Vamos para arriba. Caminata turística, canteras de Cachí. Oh, acá empezó lo bonito. Piedras y piedras. Vamos a ver como cuánta gente hay en el pueblo. Cómo está esto. Bienvenidos a Ollantaytambo, pueblo inca.
muy transitado. Miren esto. Yo voy a venir a caminar por acá y se los muestro. Bueno, este es el centro. Acá llegan todos los transportes. Y yo me voy al hospedaje para poder buscar qué comer y todo eso, porque parar acá es una locura. Buenos días. Estoy acá frente al mercado de Ollantaytambo. Voy a ir a recorrer un poco el pueblo para mostrarles. Estuve dando vueltas anoche y se lo ve muy bonito. Y además hay un par de lugares arqueológicos que se pueden ir a conocer acá cerquita. Así que eso va a ser el plan para hoy. Estoy esperando también a otro viajero que está acá en el pueblo y que dijo que a lo mejor salíamos a caminar juntos. Así que no se me quede, vamos a seguir recorriendo este pueblito que está bastante bonito. Bueno, acá estoy con Alberto, mira, decí hola Alberto. Hola, ¿cómo están? Hola. Alberto es viajero colombiano y viaja en una Hero 100 centímetros cúbicos. Él viaja hacia Montevideo y la historia es muy parecida a la mía, porque también dejó todo, vendió todo y decidió buscar nuevos rumbos. Así que acá va tranquilo, va despacio, pero va con persistencia camino a Montevideo, Uruguay. Y bueno, ayer lo conocí, anteayer fue, ¿no? Nos conocimos al costado de la ruta, pensé que le pasaba algo y no, era que solamente que tenía que cargar gasolina y se había olvidado. Y nos hemos encontrado de vuelta acá en Ollantaytambo, así que vamos a ir a caminar un rato juntos, a ver cómo nos va. Bueno, hay que subir por acá. Es una subida de escalones de piedra. Dicen que no es tanto. Vamos a ver hasta arriba cómo nos va. Y ya les mostramos. Hay una vista espectacular de la ciudad desde arriba también, así que eso vamos a filmar todo. Pero es montaña arriba, bien empinado. Para arriba nos vamos. Para arriba. Hola. Bueno, allá arriba está esa construcción que era almacenamiento de granos. Y hasta acá hasta allá arriba subían los granos de la cosecha y los guardaban para el invierno. El valle proveía de todo la comida. Y allá enfrente eran terrazas de cultivo. Pueden ver las primeras dos ahí abajo. Están como ejemplo cultivadas. Todas las demás están vacías. Y después tenés lo que parecerían ser casas, que lo que nos dijeron que eran militares. Y más allá arriba, en la punta de aquella lomita, a ver si lo alcanzan a ver ahí, ese es un templo del sol, allá arriba. Y eso es todo con esta zona arqueológica. Hay otro poco de aquel lado, hay otro poco de construcciones. Y eso es lo que hay. Allá miren, ¿ves? De aquel lado hay terrazas. Todo aquello son terrazas.
y había caminos, ¿no?, que ellos usaban para comunicarse. Y eso es más o menos lo que hay en esta zona de Ollantaytambo. Ollantaytambo es la zona, la punta norte del Valle Sagrado. Bueno, acá estamos con Alberto de nuevo y este es Ariel. Y nos encontramos casualidad acá en Ollantaytambo y miren lo que pasa cuando se encuentran viajeros. Esto pasa. Hay cerveza, Eso es lo que pasa. hay viaje, hay conversación, la estamos pasando bárbaro. Pero acá lo voy a dejar con Ollantaytambo. Nos vamos a ver la semana que viene, ya cuando lleguemos a Cusco. Un abrazo grande, gente. Chao.